RCR, la red que comunica y une al Perú. General Murazo, buenos días. Buen día, distinguido periodista. Un saludo a través suyo a su teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. General, en el pronunciamiento de los firmantes advierten que con este nombramiento el gobierno del presidente Francisco Sagasti ha contravenido la ley de la Policía Nacional, que taxativamente indica que el jefe de la Policía Nacional se elige entre los 3 tenientes generales más antiguos y en el caso de no haber los tenientes generales suficientes, la terna se completa con los generales de mayor antigüedad en el escalafón. También en el documento que ustedes han hecho llegar a los medios, los exministros remarcan que Cervantes Cárdenas no contaba con la antigüedad suficiente para ser designado en el cargo por el error por el presidente de la República, quien consideran que ha sido inducido un grave error a partir de una interpretación sesgada de la norma. Por favor, primero, sus impresiones de cómo se ha venido tratando este tema y si verdaderamente esta designación hasta qué punto afecta la institucionalidad de la Policía Nacional. Bien, primeramente yo debo partir mi expresión lamentando que el Perú venga atravesando, como ha dicho el señor periodista Carlos, por una etapa de crisis no solamente política, no solamente social y económica, sino moral. Nosotros en la policía, como entidad del Estado, nos sometemos a las normas, a las leyes, a los reglamentos, y en este caso cuando se habla de haber afectado la institucionalidad, es porque antes se ha afectado principios establecidos en la Constitución como derechos fundamentales. Por decir, el artículo 1, que es el respeto a la persona y a la dignidad, porque nosotros los policías, antes que policías, somos personas y tenemos una responsabilidad familiar y social. Aparte que el artículo 168 señala pues que la policía se rige por sus leyes y reglamentos, que justamente son los que se han transgredido. Y al transgredirse las leyes y al transgredirse la Constitución, cuya obligación establece no solamente para un peruano común y corriente, sino principalmente para el presidente de la República y quien ejerce la responsabilidad de un sector como el Ministerio del Interior. Ahora, general, en el transcurso de la semana hemos conversado con otros ex viceministros, incluso representantes también de la Policía Nacional ya en situación de retiro, y uno de ellos, justamente el señor José Luis Gil Becerra, ha manifestado que esta dispersión del presidente Sagasti respecto a lo que se tiene que hacer en la actualidad en esta administración Sagasti de lo que resta del mandato, está contenida en su grupo político y en su línea política. Es decir, todo este grupo tiene un afán por el control político de las fuerzas de seguridad para sus fines políticos e ideológicos. ¿Usted cree que de alguna forma es así? ¿Se puede interpretar así estas acciones que se han venido llevando a cabo? Bueno, yo debo comenzar primero diciendo que yo entiendo que nadie asume un cargo tan importante para fracasar. Reconocemos que el ser primer mandatario tiene una complejidad tremenda, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo. Entonces aquí yo debo entender de que para la toma de decisiones, para que no sean justamente ilegales y por lo tanto erradas, y sobre todo en tiempo inapropiado, porque estamos viviendo un momento de crisis, como se ha mencionado, hay que reflexionar, meditar en función a la información y al asesoramiento. El primer mandatario tiene como principal asesor en el tema de la seguridad interna, en el orden interno del país, al ministro del Interior. Al haber escuchado al ministro del Interior sus planteamientos, su interpretación de la norma, debemos destacar de que parte de una interpretación sesgada, sobre todo que sí es verdad que el artículo 8 del decreto legislativo 1267, que debo precisar fue formulado en el 16 de diciembre del año 2016, cuando el ministro ahora, Rubén Vargas, era viceministro del Interior. Por lo tanto, él no puede aducir que desconocimiento de la norma. Y habiendo sido reglamentado y aclarado, porque como usted bien ha señalado,
el reglamento, y me refiero al decreto supremo número 0011-2019, está clarísimo de que como parte principal de la norma se habla de 3 oficiales generales que están dentro del escalafón. El interpretar y acogiéndose a una parte de la norma que está en la parte final y que por lo tanto es accesoria, y usted sabe por principio jurídico, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y en este caso lo principal es que se tiene que definir entre los 3. Y lo preocupante es que esto está generando un mal precedente, que de repente anteriormente se hacía porque no estaba legislado, pero ahora está legislado y tiene que respetar. Y la ley tiene que respetarse desde el peruano más encumbrado hasta el ciudadano de a pie. Yo considero, en respuesta a lo que usted me está señalando, es que aquí esto obedece ya a una tendencia. Y lamentablemente tenemos que decir que es una tendencia ideológica conocida como el movimiento del socialismo del siglo XXI, y que es una corriente que viene reflejándose no solamente en el Perú, sino en otros países donde por coincidencia también se han presentado hechos graves de violencia, como el caso de Chile, como el caso de Bolivia, Argentina y otros países más. Entonces, esta entrevista tiene que también estar orientada a orientar a una población de repente un poco desinformada, pero que tiene que estar al tanto de que esto es un tema que evoluciona y evoluciona en contra de los intereses del país. Ahora, general, una pregunta que es casi recurrente y que, bueno, no, inevitablemente tengo que hacerlo. ¿Qué pasa si el presidente de la República persiste en esta decisión tomada y lo mismo hace el ministro del Interior, que es obviamente la correa de transmisión que llevó al presidente a este tema para que el gobierno en su conjunto fije una posición de esta naturaleza y se salga a anunciar inclusive en mensaje a la nación? ¿Qué podemos esperar entonces como pasos inmediatos si es que no hay ninguna marcha atrás y no se trata de reformular esta decisión? Bueno, este es un episodio, primero, no querido, ni por mí, ni por los peruanos que buscan lo mejor para el país. Yo creo que todo ser humano tiene la posibilidad, a diferencia de otro tipo de seres, de reflexionar y enmendar. Aquí nosotros confiamos, porque no es una casualidad que se hayan pronunciado un número de 12 excomandantes generales y 14 ministros de Estado que en su momento tuvieron la responsabilidad del sector interior. Es primera vez que se presenta esta coyuntura, sobre todo de un mensaje que aglutina a ministros de varios gobiernos, de diferentes concepciones, y no podemos estar todos equivocados. Y si tengo que hacer una descripción en cuanto a los ministros, de 14 ministros del Interior que han suscrito el pronunciamiento, curiosamente hay un balance de 7 ministros policías y 7 no policías. Dentro de esos 7 no policías tenemos 2 militares y 5 representantes de profesiones diversas. Entonces aquí estamos siendo representados no solamente por los policías, sino por emblemáticas profesiones del país, que de alguna manera reflejan también a la sociedad. Yo tengo la esperanza que esto tiene que corregirse y el escenario que usted plantea definitivamente no es el más conveniente para el país y es el no deseado por nosotros los policías. Ahora, general Muratso, ¿cómo debe entender la ciudadanía en general esta situación, teniendo en cuenta que no solo la institución policial viene siendo afectada con este nombramiento, sino también, como usted lo manifestaba al inicio de la entrevista, ha resquebrajado la moral de toda una institución? Y la ciudadanía se preocupa porque si para algunos se entiende que debe haber una reforma de la Policía Nacional, por otro lado, la gente se preocupa de qué hacemos sin policías. Se especula de una huelga policial que esperemos pues no se dé, porque ya suficiente tenemos con la delincuencia como para mantener las calles desprotegidas.
quisiéramos conocer cómo debe entender la ciudadanía las funciones de la Policía Nacional del Perú, y sobre todo en un contexto de pandemia como en el que nos encontramos. Bueno, primeramente la ciudadanía tiene que entender la labor de la Policía Nacional como una entidad de servicio social y que tiene como principal finalidad el dar seguridad, mantener el orden y la tranquilidad. La labor policial a veces, a pesar de ser sacrificada y digamos muy riesgosa, porque se trata de servidores públicos que se despiden de su casa sin saber que van a regresar, y eso solamente habría que hacer un poco de uso de la empatía para ubicarse en ese escenario, ¿no? Donde uno detrás de una intervención, de una puerta, de un carro, puede encontrar la muerte. Entonces aquí la empatía de la ciudadanía es importante que se tome en cuenta, porque eso que está pasando ahora con la policía afectando la institucionalidad es lo que podría suceder también en otros estamentos. Usted se imagina, por ejemplo, usted que es periodista y que la empresa a la cual usted trabaja se esfuerza en prepararlo, en capacitarlo, y después de 20 años de preparación y capacitación, de un momento a otro, sin razón que tenga soporte legal, lo despiden, y usted, después de haber recibido pues conocimientos, experiencias, se cancelan de la noche a la mañana. Aunque debo aclarar, en el caso de ustedes, los periodistas, ustedes pueden continuar trabajando en otra estación, en otro medio, pero nosotros los policías solamente tenemos para laborar como policías la institución policial. Y los generales que han pasado al retiro, y eso ha pasado ahora con la policía, podría suceder también en otros estamentos, son personas que han acumulado más de 20 años, formados, capacitados, perfeccionados, con dinero del Estado, o sea, con el dinero de todos los peruanos. Entonces, hay que cautelar, sobre todo en momentos como este, donde un gobierno temporal, transitorio, que como se dijo en el mensaje inicial, debería llamar a la conciliación, pues con este tipo de medidas lo que está generando más bien es un clima que puede afectar la gobernabilidad. Yo como abogado, como policía, no podría yo emitir un juicio de valor por hechos futuros, pero sí puedo transmitir mi preocupación por una medida que debe darse a nivel gubernamental, porque mientras nosotros tenemos preocupación, la acción para resolver esto es gubernamental. Ahora, general, hay diversos rumores y sobre todo en las redes sociales, que hablan de la posibilidad de un paro policial para el 4 de diciembre. Esto ha circulado muy ampliamente y también está generando cierta expectativa. ¿Cómo usted evalúa esto? ¿Se dan condiciones para una medida de esa naturaleza? ¿Puede darse en todo caso un paro como el que se está anunciando en estas circunstancias? Bueno, yo me pongo empáticamente en el rol que he tenido como comandante general, como ministro de Estado, y realmente mi respuesta tendría que ser que eso es muy riesgoso para el país, para la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, considero yo que en análisis serio y objetivo de lo que está ocurriendo, sobre todo un personal afectado, no solamente en lo físico, sino en lo moral, necesita, puede que sea un tema de análisis prioritario por parte del Estado, en este caso por el gobierno. Y yo confío, tengo fe en que eso se va a dar en cuanto a la reflexión y se va a poder reducir cualquier riesgo como que usted ha señalado en su pregunta. Ahora, otra pregunta también que surgen, estamos recibiendo a través por la internet y a través de nuestras redes sociales, es que se hace una especie de comparación, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, siempre hemos visto ya una medida anteriormente, cuando estaba el ministro Basombrío a cargo de la cartera del Interior, se produjo una situación similar y ahora vuelve a ocurrir lo mismo? ¿Por qué eso no ocurre, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no hemos visto situaciones similares en estas otras instituciones tutelares que tiene el país? ¿Por qué en la policía sí? Bueno, muy buena pregunta. Yo solamente quiero remarcar lo siguiente. Los funcionarios públicos que ejercen labor de seguridad
los que están más expuestos justamente son quienes ejercemos la labor policial, que estamos en contacto con la población. Nuestro trabajo no es de un conflicto de guerra, sino de un trabajo permanente, no esporádico. Y eso nos expone a nosotros a la acción, porque somos una familia muy numerosa, son más de 130.000 efectivos, que por lo menos, lamentablemente, en ese ejercicio de esa labor, que no es muy fácil, es muy compleja, se tienda a generar conductas descalificables, que las debemos rechazar y corregir. Entonces eso nos genera a nosotros, ante la opinión pública, una especie de vulnerabilidad, como que somos la pita más débil, ¿no? Y por ahí se rompe siempre. Yo por eso exhorto a mis colegas a enmarcarse en el ejercicio de la profesión con honestidad y, a pesar de las circunstancias, mantener pues la moral, porque servimos como peruanos a otros peruanos. En las Fuerzas Armadas de alguna manera tiene otra finalidad, está menos expuesta, ¿no? Y por lo tanto, de repente nosotros aparecemos en la vitrina siempre de la crítica, porque a veces se destacan precisamente no lo bueno, sino lo malo, porque la connotación de cosas negativas tiene un mayor impacto. Bien, general Félix Muratso, ex ministro del Interior, queremos agradecer su participación a esta hora en Enlace Regional a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Esperamos volver a conversar con usted para conocer los alcances que se van de las distintas acciones que se van a realizar en el transcurso de los días, sobre todo a puertas ya de un mes bastante complicado por las celebraciones que normalmente pues se realizaban con mucha normalidad y que hoy no van a ser así. General, antes de que usted se despida, tenemos una información, ¿no?, que también ha saltado, ¿no?, hoy día a la prensa, ¿no?, que es la decisión del comando de solicitar información detallada de los policías comprometidos supuestamente en las manifestaciones y que están en este momento en proceso de investigación. Se ha pedido a la Inspectoría General de la Policía un informe sumamente preciso de cada miembro de la policía que está en este momento siendo puesto en investigación. Y esto ha sido considerado como un atentado contra la reserva de la investigación, y eso también confrontaría una especie de una violación a un derecho de la reserva y de ser investigado, y más bien al pedir este tipo de informes y revelarse este tipo de datos, se estaría prácticamente ya adelantando o como si ya fuesen culpables los que están en este momento siendo investigados. ¿Cuál es su opinión de esto y si esto es así, ¿no?, si esto es algo que no se debería proceder de esta manera, o si esto es un proceso normal que se da en estas condiciones? Bueno, el ejercicio del comando puede explicarse en cuanto al requerimiento de información. Eso no sería lo grave sería cuál sería el uso que se le haga a esa información, tomando en cuenta de que las investigaciones que se están practicando están siendo llevadas oficialmente por el Ministerio Público. Por lo tanto, es el Ministerio Público el que tiene que arribar a sus conclusiones y, en función a esas conclusiones, tomar medidas. No solamente referidas a los autores de los hechos, sino a las circunstancias en que se produjeron. Yo sé que el Ministerio Público haría una exhortación para que pueda llegarse lo más pronto posible a los resultados, para evitar interpretaciones subjetivas, adelanto de opinión y especulaciones como la que puede dar lugar en función a su pregunta. Bien, 8:59, general Muratso, gracias por su atención, que tenga usted un buen día, será hasta otra oportunidad. Solamente una precisión, señor periodista. Sí, por supuesto. Lo ocurrido, dentro del marco del derecho, yo soy abogado, es considerado como un acto administrativo el hecho de haberse separado a los generales del comando de la alta dirección. Por lo tanto, este acto administrativo, para que tenga validez, tiene ciertas condiciones: que no viole la Constitución, que no viole la ley, que no viole los reglamentos, que es justamente lo que se ha hecho. Entonces, el artículo 10
de la ley 27444 señala que son causales de nulidad y porque tienen vicios administrativos aquellos que justamente contravengan la Constitución y las leyes, y además ser consciente de que los actos administrativos que constituyan infracciones penales carecen de consecuencias. Por lo tanto, esto es algo que tienen que tomar en cuenta las autoridades gubernamentales para la toma de su decisión. Y lo más pronto posible. Gracias por su atención, general. Buen día. A usted por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.